Lo que viene es espectacular. Nos entramos en una dinámica judicial y política terriblemente violenta, Jesús. Tanto Vox como el Partido Popular, siguiendo a Vox, le han confiado esta tarea, que se cargue a Pedro Sánchez. Va a pedir la imputación del presidente de gobierno, no tengan la menor duda. Y eso está en marcha. Y no le interesa la fortaleza de los indicios. Esto es un tsunami. Todo el mercado de bulos y de propaganda de la extrema derecha es un mercado muy rentable para los medios de comunicación, que lo que hay que hacer es redoblar cuerpo a cuerpo esa batalla. Y no creo que se esté haciendo. Esto es lo que ocurre en nuestras tertulias, porque la gente no tiene coraje, y aquellos que lo tenemos, estamos excluidos. Ernesto Gaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Bueno, vamos a ver, en la política a veces cuando uno tiene un cargo importante llega a tener discursos ambiguos, por ejemplo con el tema de la competición que está habiendo entre la derecha, la extrema derecha y quién diría, extrema derecha toda, pero PP, Vox, Alvise con el tema de los migrantes. A Cuca Gamarra le preguntan por Albiol y unas declaraciones que ha hecho a través de Twitter lamentables. Cuca Gamarra decía esto, ¿no? Entre lo que se piensa y lo que realmente se escribe. Se están viviendo situaciones en España que todos vemos y que todos pensamos y algunos escriben. Claro, con esto, con esta competición, Ernesto, entre lo que unos se atreven a decir, otros no, claramente coqueteando, se está compitiendo por ese discurso con los migrantes entre Vox, PP, Alvise. ¿Qué está ocurriendo? Con bulos incluidos de estos días, ¿eh? Bueno, el gran bulo de Mocejón, Claro, por claro. ejemplo. Lo ¿Qué que te hay parece es, todo esto de los bulos, Ernesto? lo que hace, no, en relación al tema de los inmigrantes me parece muy relevante, me parece relevantísimo porque hemos visto en Francia que la derecha, aunque no ha conseguido formar gobierno, pero sin embargo pues ha avanzado con ese discurso, ¿no? La ultraderecha de Le Pen, y por tanto eso tiene una gran influencia continental, diría yo, y no solo continental, en el Reino Unido la situación es dramática con las manifestaciones de la ultraderecha por el tema de la inmigración. Por lo tanto, lo que hay es un deseo de la derecha española, con distintas variantes o matices, para introducir el tema de la inmigración como un tema central de la agenda de la legislatura y en particular del año 2025 y de la rentrée, que empieza en septiembre. Por lo tanto, esto es un tema, desde ese punto de vista, central, gravísimo. Bueno, el propio Pedro Sánchez ha tenido que hacer su rentrée con una reunión con el presidente de la Comunidad Canaria para tratar el tema de los menores. Entonces, no cabe la menor duda de su importancia. El problema consiste en que el PP ya no puede disimular y ya asume de alguna manera el discurso de Vox. Eso es más que una competición, es que se metamorfosea el PP y, digamos, dice realmente lo que piensa. Ahora, lo que dice Cuca Gamarra trata de, digamos, elevar a un problema de naturaleza general, popular en España, algo que no lo es. Yo no advierto que los españoles, puede ser que esté equivocado, pero yo no advierto que en España el grueso de los españoles, la mayoría o una minoría amplísima, esté muy preocupada por los inmigrantes. No lo veo. Las cifras de empleo indican que la economía española está creando empleo como nunca. No hay problemas en el sentido de que prácticamente los inmigrantes asumen aquellos trabajos que no quieren asumir los ciudadanos españoles, y por tanto no veo un gran problema. Lo que sí veo es el empeño de crearlo para utilizarlo contra el gobierno, de crearlo, de implantarlo, de que se hable en las tertulias, que se hable en la radio, que se hable en la televisión. Y ya sabemos que lo que se habla en la radio, lo que se habla en la televisión, se convierte en una realidad. Esa realidad virtual se traslada luego a la realidad. Y esto es lo que está el PP. Yo creo que este es un elemento nuevo que agrega, aparte de la persecución judicial, aparte del tema de los presupuestos, aparte del tema de Cataluña, digamos, al bosquejo, al borrador de lo que va a ser el inicio de la legislatura, que es una legislatura que apuesta por la caída
de Pedro Sánchez. Claro, te voy a preguntar por esto porque también ha vuelto con fuerza el juez Peinado. Hay quien dice si va a ser el jefe de la oposición, el juez Peinado. Pero claro, al hilo de lo que estabas diciendo, no sé si conoces a Albiol, me imagino que sí, alcalde de Badalona, viejo conocido, sin duda, lo digo de broma, Ernesto, porque estoy convencido de que lo conoces bien. Con ese tuit que ponía, que es bastante lamentable, decía que por cierto, Albiol, como vea, igual que contaba, porque mira. Y yo quiero empezar esta conferencia con 5 palabras. Voy a empezar la conferencia con 5 palabras. Y esas palabras son: me presento a la alcaldía de Badalona. Pero Albiol decía, estoy en un ferry de Balearia desde Ibiza a Barcelona, esto en Twitter. Han embarcado a unos 10 hombres marroquíes, todos con una bolsa de una entidad social. O sea, no, yo he visto embarcar a gente, por ejemplo, o nos lo han contado al menos, con maletines hacia Suiza, pero esto dice, hombres marroquíes con una bolsa de entidad social. De entre 25 y 40 años con teléfono, todos. Casi todos con gafas de sol, aspecto saludable, algunos incluso con cuerpo de gym y haciéndose fotos con el signo de la victoria. Cuando lleguen a Barcelona se repartirán por las ciudades del entorno, entre ellas supongo que Badalona. Lo que ocurra después, con casi toda seguridad, la mayoría ya lo sabemos. Esto acabará como Francia, antes o después, al tiempo. Yo de entrada voy a decir, a mí me parece tan patético, tan lamentable, que sabrá él a dónde van. No sabía yo que Albiol ya era rapel. Qué poca talla política cuando alguien se pone a hacer este tipo de conjeturas claramente intencionadas y luego diréis como decir, yo veo a un tonto. El tonto se dedica a la política y cobra un sueldo público y se dedica a sembrar cizaña sin tener ni pajolera idea y a qué le importará a él a dónde van las personas. Eh, no sé, ¿qué te parece un discurso así? Que está, no, yo te lo digo tal cual. A mí sinceramente me enfada, ¿no? Porque están intentando sacar rédito político señalando a personas que van en un barco y a saber si se lo ha inventado, porque tiene toda la pinta de que se lo ha inventado. O por lo menos no lo podemos contrastar. ¿Qué buscan este Bueno, tipo de pero discursos? ¿Qué buscan? subrayo lo que dice de Francia, Ujú. porque claro, el peso de la inmigración, y sobre todo la inmigración musulmana en Francia, es uno de los pesos más grandes de todo el continente europeo. Es una larga tradición de la política y de la cultura francesa, esa integración. Y esto se ha convertido en un tema muy serio en Francia, es verdad, pero por el peso notable que tiene la inmigración y sobre todo la inmigración de países árabes. Tengamos en cuenta que Francia ha sido una potencia colonial con un peso impresionante, tanto en África como en los países árabes. Por lo tanto, lo que ellos están intentando es lo que te decía antes, es crear el problema. Es Francia el ejemplo, crear el problema. Entonces, lo que dice Albiol es una fórmula que le ha permitido tener mucho éxito, porque Albiol se dedicó a la política autonómica. En esa política autonómica, sin embargo, no tenía esta cara fascistoide. Era un tío relativamente... Bueno, ya dijo Ernesto que había que limpiar Badalona, en Sí, aquellos sí, tiempos, por en eso. la política No, 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 municipal. no, 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 por supuesto, que Hizo como una campaña alcalde. con eso, hizo una campaña con eso. Pero luego, como diputado autonómico, digamos, no siguió ese discurso porque no le servía para ganar votos en el Parlamento. Y entonces, Bueno, se comió claro, los mocos. Yo creo que votos ha contado igual que contaba cuando hablaba de 5 y demás. Otra cosa será que siempre cizaña, bueno, es alcalde, pero por eso yo creo que es una irresponsabilidad. Pero perdona, Ernesto. no, entonces quiero decir que este es un tema que a él le ha ido muy bien en Badalona, que lo ha explotado, ha tenido una gran rentabilidad, ha vuelto como alcalde, porque él había sido alcalde, había dejado de serlo, y ha vuelto con ese tema. Y hoy día ese discurso tiene más repercusión nacional en el PP de lo que tenía entonces. Entonces él era una especie de manzana, digamos, peculiar, de un verso suelto. Pero hoy día, en la medida que existe Vox, interesa al PP mostrar de que también en el PP está representada esa posición, y no solamente en Badalona, sino a nivel nacional. Es lo que dice Cuca Gamarra. Esto lo pensamos todos. Lo que pasa es que solo algunos tenemos la valentía de decirlo. Esto es Aznar puro. No tenemos que tener complejos. Esto es Aznar puro. Y por tanto, es un poco la orientación del PP. El PP ve que en el tema del juez Peinado y en el tema de la investigación del caso de Begoña Gómez, quien le ha arrebatado el liderazgo es Vox, es la extrema derecha, la ultraderecha. Esa es la que tiene el liderazgo. La responsable de temas jurídicos de Vox es la que ha entrado en la Moncloa. Ahí no ha entrado
el PP. Y el PP se da cuenta de que eso ha tenido una repercusión. Cuando dentro de pocos días veamos el vídeo, oigamos el vídeo de Pedro Sánchez, quien capitalizará el tema, ¿quién será? Vox, la señora Sánchez, que es la representante jurídica de Vox. Y por tanto el PP tiene que competir. Ahora, como resultado de las últimas elecciones de hace un año, Vox ya no puede presentar recursos de inconstitucionalidad, porque para eso se necesita tener más de 50 diputados. Es decir, que se le acabó, por ese lado, esa beta de explotar los recursos de inconstitucionalidad. Ahora solo puede ir a los juzgados, a los tribunales, como acusación popular. Y fíjate la rentabilidad que le ha dado hacer ese juego con el juez Peinado. Y esa acusación popular, de hecho es acusación popular en el caso de Begoña Gómez, al que voy a ir ahora con el juez Peinado, pero no quería dejar de hablar del otro porque tú hablas de Vox, pero ¿hasta qué punto también influye la competición de otro elemento, que es Alvise? Alvise, que yo llevo a una reflexión, ¿hasta qué punto también la competición entre PP, Vox y Alvise puede llegar incluso a conflictos sociales? Porque lo acabamos de ver, lo ocurrido en Mocejón, bulos que intentan calentar al personal de forma ya preventiva por si va a ser alguien de procedencia norteafricana el asesino. Y ellos calientan claramente. Y lo dicen incluso, ha sido antes de que realmente sepamos quién ha sido, ¿no? Pero el tal Alvise lo ha hecho. Entonces, a mí me preocupa el hecho de que se esté intentando la confrontación social y que esa competición, porque Alvise claramente busca sacar su rédito político, está compitiendo con Vox, está compitiendo con el PP, al mismo tiempo vemos en la misma semana esa declaración ambigua de Cuca Gamarra para competir en el mismo espectro de votantes, pero hay quien se está preocupando. Yo esta semana he viajado, he estado en León, en Galicia, hay mucha gente que me dice, estamos preocupados porque esto puede llevar a un enfrentamiento como realmente, si hubiera sido un norteafricano el asesino, están calentando al personal y todo esto. A mí, Ernesto, esto particularmente me preocupa, esta competición entre la derecha y la extrema derecha, utilizando incluso bulos como ha hecho el tal Alvise. Bueno, a ti te preocupa y debería preocuparnos a todos. Es una estrategia que juega con fuego, ¿no? Por así decir, porque puede producirse una situación, puede producirse, hombre, en materia de cálculo de probabilidades, no lo sé. Menos mal que los inmigrantes están más orientados a cumplir la ley que muchos ciudadanos, porque si no cumplen la ley se les expulsa. Por lo tanto, yo diría digamos, que algunos están comportándose de forma más cívica que algunos representantes de la extrema derecha de este país. bueno, Claramente. muchísimo Mucho más. más. Y la presencia de algunas minorías, como dirigentes de Vox en Cataluña, por ejemplo, eso no alivia, digamos, no modera el programa del PP, de Vox. Quiero decir, la presencia de dirigentes de afroamericanos, eso no quiere decir que Vox ha cambiado. La presencia incluso de homosexuales en el PP no ha cambiado la percepción que tiene el PP de lo que pasó con el matrimonio homosexual, pese a que muchos de ellos se han beneficiado de la ley de matrimonio homosexual y han podido casarse. Pero ves que la propia experiencia de esos partidos a nivel personal, con gente dirigente afroamericana, con gente que es homosexual, sin embargo no modera, no lo trasladan a su propia existencia. ¿Por qué? Porque lo que buscan es el rédito político de atraerse a capas más primarias, primitivas de la población, gente más bien de entorno rural, que piensan ellos que puede estar resentida y a la que le pueden colar este discurso. Por eso es muy importante las tertulias en las radios y en las televisiones. Y también, Ernesto, y en las redes sociales. Y yo diría del ámbito rural y también urbano, porque zoquetes y gentuza hay en el ámbito rural y urbano. Claro. Ernesto, ellos buscan un caladero, pero y también es importante lo que has dicho, efectivamente, los medios de comunicación, y vamos a eso y te voy a preguntar por eso ahora mismo, pero también las redes, muy importante. En las redes está circulando gentuza metiendo bulos, mintiendo sobre la autoría de lo que había ocurrido en Mocejón, cuando ya se sabe, hay un detenido, un autor confeso, el padre diciendo que ha sido el hijo. Aún así, hay gente en la red, claramente de perfiles de gente de la extrema derecha, remarcando que dudan de que haya sido ese el autor y todo esto. Y el crío de 10 años, ya sabemos de quién es culpa de esto.
Dejamos entrar a los que dejamos entrar cada día, por arriba, para abajo, por en medio. Y voy a esto, a los medios. ¿Qué harías, Ernesto, con los medios de comunicación y los bulos, que es otro tema planteado esta semana? Porque se dice, ¿qué se puede hacer para intentar poner freno a esto? ¿Tiene que hacer algo la Fiscalía? ¿Se tiene que reforzar la Fiscalía con algún organismo, algún cuerpo especializado para actuar contra los bulos? ¿Qué harías tú en materia de comunicación con el tema de los bulos? Y estabas hablando precisamente de los medios. Bueno, hay una propuesta que ha hecho en una entrevista con la cadena SER uno de los fiscales, que es intentar ver, incrementar la investigación por parte de la Fiscalía. Me temo que en esto no soy optimista, creo que es poner puertas al campo. Este es el campo en el que tenemos que trabajar y lo que es fundamental, en cambio, es fortalecer el sentimiento democrático y la denuncia de todos aquellos que en tertulias, en radio, en televisión, en periódicos, en prensa, pues Y en redes, Ernesto, y en redes. en redes, sí, y en redes desarrollan este tipo de actividad. Me temo que es poner puertas al campo ya, pensar en una regulación. Me temo que lo que hay que hacer es dar una batalla cuerpo a cuerpo contra todos aquellos que en redes, en tertulias, de radio y televisión, en prensa escrita, desarrollan ese tipo de punto de vista. Desde el punto de vista legal no veo ahí, puede ser que, en fin, que yo no lo vea y por lo tanto esté equivocado, pero no veo ahí una, digamos, una cruzada que solo puede llevar a más problemas para la Fiscalía de los que ya tiene, que no son pocos. O sea, ¿crees que la Fiscalía realmente a la hora de la verdad se va a cortar, por ejemplo, porque hay, sabes mucho del tema jurídico, Ernesto? ¿Hay materia para delitos de odio cuando se está señalando a colectivos como los migrantes, cuando se ha señalado otras veces a colectivos como las mujeres, Por supuesto, el colectivo homosexual? ¿Hay delitos de odio ahí? por supuesto que sí. Por supuesto que sí, se pueden hacer muchas cosas. Lo único que digo es que no se puede desarrollar una batalla diaria contra eso para impedirlo, porque no va a ser posible, porque el mundo que tenemos ante nosotros es el mundo que conocemos. El mundo de las redes es el mundo de las redes. Entonces, de ese punto de vista, lo veo muy difícil, pero sí creo que lo que hay que hacer es redoblar cuerpo a cuerpo esa batalla. Y no creo que se esté haciendo. O sea, Creo que en general ¿crees que hay tal ¿crees que hay tal caudal de bulos que, por ejemplo, es muy difícil actuar, aunque se vean delitos de odio? Porque tú delitos de odio has bueno, apreciado. sí, en algunos casos clarísimamente la Fiscalía tiene que investigar. Lo que digo es que va a ser muy difícil erradicar la cultura del bulo. No va a ser posible. Lo único que se puede hacer es combatir contra ella de una manera muy activa. Y creo que los medios deberían hacerlo, pero yo creo que los medios coquetean, porque creen que ahí hay un público. Y que, ¿sabes? Aquello de decir, no, nosotros en la tele hacemos lo que la gente pide. La gente no pide necesariamente los programas de televisión que estamos viendo. Esos son los productores que trabajan tratando de explicarnos lo que la gente, que ellos simplemente se limitan a emitir los programas que la gente pide. ¿Y dónde está? ¿Dónde dice que la gente pide eso? ¿Dónde está escrito? Pero se justifican de esa manera. Yo creo que todo el mercado de bulos y de propaganda de la extrema derecha es un mercado muy rentable para los medios de comunicación. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque, porque hay mucha gente que le interesa, hay mucha gente que participa, hay gente con prejuicios y por tanto pues es un público que los medios de comunicación no quieren perder. Es aquello de decir, no por tener complejos nos vamos a perder esta porción de la población. Y por tanto también les resulta rentable reflejarlo. Lo de Alvise, en fin, es interesante, ha sacado 800.000 votos y es un diputado. Nadie daba un duro por esto. Hace 3 años, 4 años, cuando este hombre se dedicaba a difundir esos bulos. Y ahora se ha convertido en un personaje público y un personaje que en las próximas elecciones seguramente estará en el Congreso de los Diputados, no tengo la menor duda, porque Europa es un trampolín. Pero bueno, la repercusión que tiene en medios de comunicación es que como si fuera un partido como Vox, ¿no? Un partido que no existía y que le han votado 800.000 personas, que es importante, pero prácticamente en este momento, cuando tú le citas al lado de Vox y al lado del PP. ¿Pero qué es Alvise? ¿Qué es Alvise? ¿Qué organización representa?
Su repercusión es inversamente proporcional al apoyo que ha recibido. Repercusión, pero en los medios tradicionales, Ernesto, en las redes sociales esto está penetrando como un cuchillo, expanden bulos y hay gente que les cree, cientos de miles de suscriptores y, por ejemplo, esparciendo la mentira cuando hay un asesinato de que ya saben quién ha sido, que no lo saben, pero lo dicen para meter cizaña y para captar suscriptores, porque tú imagínate este momento, tú con la amplísima experiencia que tienes como periodista, acaba de producirse un hecho que tiene a toda España pendiente. Y antes de que obviamente los medios de comunicación determinen quién ha sido, porque eso lleva un proceso y hay que investigarlo, ellos ya enseguida sacan. Entonces, ojo, Alvise ya está contando quién ha sido. Pues claro, eso es un reclamo, eso es un cebo. Oiga, Alvise ya lo está contando. Alvise te cuenta lo que otros no te cuentan. Alvise lo que está haciendo es mentir. Entonces, si esto está ocurriendo de forma reiterada, si la justicia en España no actúa, la justicia española no está haciendo su trabajo. Además, tiene que actuar de forma contundente y rauda, así lo veo, porque si no, se han aprendido esto y van a seguir con ello. Antes de que los demás cuenten la verdad, ellos cuentan la mentira. Y encima dicen primicia. Primicia no mentira. Como no se actúe contra eso, esto es muy peligroso, peligrosísimo. Es mi punto de vista. Sí, sí, está bien lo que dices, está bien, la justicia debe actuar, pero insisto, pretender que una acción de un fiscal o de un juez, digamos, va a desactivar todo esto, esto es un tsunami y por lo tanto no lo va a desactivar. Me parece bien que debe actuar, pero lo que insisto más es en la necesidad de combatir esto por parte de nosotros, de los que somos periodistas, de los que conocemos lo que ocurre y de no dar tregua. Y en las tertulias, no hacer de equilibrista, no hacer de moderado, no hacer de hombre serio, ¿sabes? Que tiene en cuenta todas las posiciones, no poner ahí una balanza y por lo tanto hacer equilibrio. Esto es lo que ocurre en nuestras tertulias, porque la gente no tiene coraje, no tiene coraje, y aquellos que lo tenemos, estamos excluidos. Y esa es la realidad. Si no partes de esa realidad, pues es que no entiendes lo que está pasando en España. Entonces, de ese punto de vista, la responsabilidad yo la veo, por supuesto, en la persecución fiscal y judicial y constitucional, en la persecución de aquellos medios que en las redes operan de la manera que describimos, pero sobre todo la responsabilidad es de los que se llaman demócratas, de los periodistas que creen en la democracia, de los periodistas que se atreven a decirlo sin tener que hacer equilibrio, sin tener que pedir perdón. Porque ahora resulta que los que tienen complejos son aquellos que no deberían tenerlo. La derecha pierde los complejos, la ultraderecha ha perdido todos los complejos. Pero y la gente democrática ahora tiene complejos y entonces tiene que citar a este, pero luego tiene que citar al otro para no perder la credibilidad, ¿eh? Tiene que dar una de cal y una de arena. ¿Esto es lo que pasa en nuestro país o no? Creo que te entiendo perfectamente. En la primera parte dices, hay tal nivel de porquería que es inabarcable actuar contra toda y hay tal nivel de redes que va a ser imposible extirparla toda. Te he entendido eso y me parece, y estoy de acuerdo contigo. Y luego por otra parte dices, hay que contrarrestar, hay que responder. Yo a veces me he enfrentado y hay gente que dice, no, no habléis de ellos, pero ¿cómo no habléis de ellos? Si no desmontamos los bulos, ¿quién lo va a hacer? Claro que hay que desmontar los bulos, y es lo que nos corresponde, por desgracia. Cuando hay una noticia de primera magnitud y hay gente esparciendo bulos, ¿cómo no vas a desmentir los bulos? Si están conectando con un montón de gente que les cree, si la justicia no actúa y los periodistas que podemos contrarrestarlo nos callamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que hay que hacer es salir a contrarrestarlo y además sin medias tintas y sin equidistancia y sin miedo. Lo que pasa es que lo que has dicho tú, nos apartan, Ernesto, nos apartan. No te decías programas que se ven o que no se ven, porque el nuestro lo veían y nos lo quitaron, Ernesto. Es decir, es más necesario que nunca un periodismo valiente que combata a la extrema derecha y a los bulos, Ernesto. Claro, eso es lo que más necesita, que los fiscales hagan su trabajo, que persigan los delitos de odio, que persigan los bulos y todo eso, me parece estupendo. Eso deberían hacerlo. Pero lo que hoy se echa en falta es que aquellos que tienen que estar en su puesto de combate no lo estén, de alguna manera justificándose en la equidistancia. Ya hablas del periodismo. Claro, me refiero al periodismo. El periodismo, mira, hay determinadas profesiones que no se pueden ejercer si no tienes una creencia. Tú puedes hacer periodismo sin creer en algo. Yo creo que eso no existe. Yo creo que no existe. ¿Cómo lo vas a creer
tener, digamos, una idea de lo que tiene que ser la sociedad, la realidad, y hace periodismo. Eso no existe. Y los que dicen que existen, pues no saben de lo que hablan. Y todos aquellos que fomentan este tipo de periodismo están de espaldas a la historia, totalmente de espaldas a la historia. Y por lo tanto, en un país donde tienes a Albize, tienes a Albiol, tienes a Cuca Gamarra, tienes a Feijó, tienes a Abascal y otros muchos que ya no voy a citar, pues tienes que tener tu puesto de combate. Tu puesto de combate no es a favor de un partido, es a favor de unas ideas. Si tú crees en la democracia, en la convivencia, en ampliar los márgenes de democracia, tienes que combatir esto. Esto es así, esto es así. Si no lo combates tú, ¿quién lo va a combatir? Desde el punto de vista político, democrático, digo, desde el punto de vista constitucional. Tú como ciudadano, como periodista, tienes que combatirlo. Esto es lo que se echa en falta hoy en las tertulias. Las tertulias hoy son, digamos, ámbitos donde los partidos políticos seleccionan a cada uno de los periodistas que creen que son simpatizantes, que simpatizan con ellos, y aquí cada uno tiene su cuota. Y cada uno tiene que decir lo que se espera de ellos que digan, no lo que se les ocurre, no lo que piensan. Se espera de ellos que digan una cosa, y eso es lo que ellos hacen. Esto es con lo que deberíamos terminar. Lo que interesa, dices, al partido más que a lo que piensa el periodista. Sí, digamos, a la cuota a la que el periodista o la periodista representa. ¿Es así? ¿Es así? Ellos saben que les están mirando. Ellos saben que les están mirando y que les están controlando todo lo que dicen. Porque son representantes de ellos. Son ellos los que en las cadenas de televisión sugieren nombres. O los productores eligen esos nombres en función de lo que ya saben. No, tampoco tiene que decirlo. A mí alguna vez me han sugerido nombres, he de decirlo. Hombre, hombre. Me llegaron incluso a amenazar por no llevar nombres determinados, pero por ejemplo, pues yo qué sé, pues alguien que ahora es presidente del gobierno me dijeron que no volviera, o alguien, Pedro Sánchez, o alguien que fue el líder de la oposición que tampoco volviera, que era Pablo Casado, de sus propios partidos, porque decían que no eran los que querían que le representaran, o alguien que llegó a ser líder de un partido y vicepresidente como Pablo Iglesias, porque las pintas no les gustaban. No en la cadena, gente que insinuó esto, ¿vale? Pero siguieron viniendo. Pero vamos a ver, aquí estamos dos ejemplos con patas, Ernesto, que tú y yo no estamos precisamente en las televisiones ni hoy, ni mañana, ni pasado. Volveremos, seguro. Hay que tener esperanza. Pero sí que es cierto que el panorama que describes es ese. O sea, es tremendo lo que está pasando en un momento tan complicado, con tanto bull, efectivamente, hay gente que estamos fuera, curiosamente, y que podríamos. Pero bueno, aquí hacemos lo que podemos. No renunciamos a seguir No, yo no me jugando a siento esto, ¿no? fuera. Entre comillas, o Yo no planteando me la siento batalla que dices fuera. tú. Yo no me siento fuera. Yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, que nos Quiero han decir quitado, que nos han quitado un programa, eso, y un programa potente, eso es impepinable, Ernesto. eso es así. Pero bueno, yo siempre celebro un programa en el que te vimos resurgir ahí, como el ave fénix, en un momento que estuviste entre la vida y la muerte textual. Vamos a ver, y esto hay que celebrarlo siempre. Vamos a cambiar de tema, pero hilvanándolo. Y una pregunta muy directa. ¿El juez Peinado puede ser el jefe de la oposición en el curso que empieza? Porque todavía no ha acabado agosto y ya ha salido el juez Peinado diciendo, paso el vídeo a las partes para que lo filtren. Ha ordenado registros. O sea, pregunta muy concreta y pido una respuesta. ¿El juez Peinado puede ser el líder de la oposición en el curso que empieza? Bueno, yo creo que tanto Vox como el Partido Popular, siguiendo a Vox, le han confiado esta tarea. Esta es la tarea que le han confiado. Y Vox, a través del ejercicio de la acción popular en el procedimiento, digamos, activamente le está proponiendo que haga este papel, que se cargue a Pedro Sánchez, digámoslo abiertamente, porque eso es de que se trata. En la providencia que ha dictado a raíz de la posición de la Fiscalía, yo no comparto tampoco la posición de la Fiscalía. Yo no le hubiera pedido al juez Peinado que no difundiera las partes ese vídeo. No se lo hubiera pedido porque para mí ese vídeo no tiene ninguna importancia. Y aparte Pero lo va a bueno, hacer, es que lo va a hacer.
aparte que lo va a hacer, entonces es inútil, te lo guardas, sabes que lo va a hacer, pero bueno, en todo caso no hubiera fundamentado, como lo fundamenta la Fiscalía, diciendo que no tiene importancia material o procesal, cito palabras literales. Ese vídeo, la difusión de ese vídeo, dice la Fiscalía, se lo pedía, porque no tenía importancia material o procesal. Digo por qué, porque no tiene por qué entrar a discutir en un procedimiento lo que tiene importancia material o procesal. Eso es otra fase de la instrucción. Estamos en la fase primera de la instrucción. Entonces, sobre todo además porque le ha dado a él la posibilidad de dictar una providencia donde se da el lujo de decir que discrepa de la Fiscalía y que eso puede tener una importancia material o procesal, sobre todo procesal, donde dice que del silencio de un testigo, como es el caso de Pedro Sánchez, porque es testigo no imputado, se pueden inferir conclusiones. Bueno, yo creo que un juez, por más que la Fiscalía le haya dado el pie, no debería intervenir en este sentido, porque refleja su mala fe, refleja su animadversión. Y yo, si fuera el abogado del Estado, que en este caso ejerce la querella por prevaricación contra el juez Peinado, adheriría a mi petición de querella de prevaricación contra el juez un nuevo indicio en esta providencia de su animadversión. El juez siempre diría, hombre, la Fiscalía dice que no tiene importancia desde el punto de vista procesal y material, y yo contesto, bueno, que lo diga, pero un juez es un juez de garantías. ¿Está bien? Yo sé que en nuestro sistema procesal el juez es un juez investigador, igual que los fiscales, pero como sabes, hay un proyecto de reforma de la manera de instruir, de investigar las causas en este país, tanto bajo el PSOE como el PP, donde lo que quieren es eliminar la figura del juez investigador. ¿Por qué? Porque en nuestro procedimiento judicial las acusaciones son dos y la defensa es una. Es el juez investigador, es acusador, y la Fiscalía acusa también. La persona que es acusada está sola. La idea es que el juez investigador sea un juez de garantía, se eleve por encima de las partes y garantice la idoneidad, la constitucionalidad del proceso de instrucción. Entonces, el juez Peinado pues está haciendo aquí de fiscal, esa es la realidad, está haciendo de fiscal porque esa palabra de decir, no, sí tiene el silencio de un testigo, sí puede inferirse. Pero si Pedro Sánchez, el problema del silencio de Pedro Sánchez, en este caso, es que él no tenía nada que desvirtuar. Porque todo lo que se cuenta sobre Begoña Gómez no tiene entidad. Y además el juez no las ha investigado. Lo que ha hecho es llamado a declarar a Begoña Gómez, que se ha acogido a su derecho a no declarar. Pero todo lo que son unos recortes de periódicos. ¿Dónde está la investigación? ¿Qué tenía que desvirtuar Pedro Sánchez en su declaración al que le citó, al que le convocó de manera perentoria el juez Peinado? ¿Qué tenía que desvirtuar que no desvirtuó? Por lo tanto, no es que no tiene sentido, es que el único sentido que tenía esa declaración, que la convoca de manera contradictoria, porque dice que la convoca como marido de la primera dama, de Begoña Gómez, pero en realidad lo hace como presidente de gobierno, que se supone que quiere averiguar lo que como presidente de gobierno sabe él de los negocios presuntos de su mujer. Todo eso es contradictorio. Entonces Pedro Sánchez no es que no tiene sentido. He visto por ahí que alguien ha dicho, y una cadena que dice, no, ya se demuestra que no tiene sentido todo lo que decía el juez Peinado. No. Si es que Pedro Sánchez, esto es lo que hay que decir, Pedro Sánchez no tenía nada que desvirtuar en su declaración, porque todo lo que se le imputa a Begoña Gómez, todo eso es un castillo naipe, son recortes periodísticos. Entonces, ¿qué iba a desvirtuar Pedro Sánchez? Se acogió al 116, que le permite no declarar sobre su cónyuge, su mujer. Y ahora viene el juez y saca lo que yo ya sabía, porque yo lo dije. Acogerse al 116 tenía un problema. Tenía un problema porque iba a decir la gente, y ya lo dijo en su día, no quiere hablar de los temas de su mujer, tiene algo que ocultar. Pero es que el presidente del gobierno ha hecho otra cosa. No solo se limitó a eso,
Dijo eso e inmediatamente el mismo día presentó una querella por prevaricación Contra el juez. contra Peinado, vehiculizada a través de la abogacía del Estado. ¿Qué tal, juez Ernesto? Entonces, ¿tú cómo lo ves más? ¿Como alguien que va a ser más timorato con el caso este, va a intentar quitárselo cuanto antes de las manos, o lo ves como que va a emprender como una especie de jefe de la oposición una campaña de cargarse a Pedro Sánchez? Por supuesto, no. Este juez está preparando la exposición razonada para elevársela a la sala del segundo del Supremo. Va a pedir la imputación del presidente de gobierno, no tengan la menor duda. Y eso está en marcha. Y no le interesa la fortaleza de los indicios. Lo que él quiere es poner una serie negro sobre blanco, todo lo que dicen los periódicos, lo que decían los periódicos de la época, uno de los periódicos digitales, y mostrar que puede haber una lógica, una apariencia de delito, que él, además de los recortes de periódicos, también ha investigado a través de tomar declaraciones a las personas que ha tomado declaraciones. Por eso él tiene tanta prisa en tomar declaraciones, ahora va a tomar en los últimos días de agosto más declaraciones, ha hecho el registro del domicilio de uno de los imputados. De Barrabés, el empresario Barrabés. Y una persona. Barrabés y todo eso, porque entonces él es muy fácil además. Tú haces una relación de hechos, luego haces una relación de las diligencias que has tomado. Esos hechos ya estaban prácticamente en los recortes de periódicos. Luego tomas una relación de hechos, de diligencias que has hecho, las tomas de declaración, entradas en los domicilios, y todo eso lo pones en una exposición razonada. Entonces él con que eso demuestra ante el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Supremo, que él no se limita a repicar lo que dicen los periódicos, sino que él ha hecho diligencia. Y vuelvo a un tema que ya te advertí. Es más fácil desestimar una querella contra el presidente del gobierno con recortes de periódicos sin ninguna diligencia que hacer una instrucción con recortes de periódicos y diligencias. Porque el Supremo dice que no se puede admitir a trámite una querella con recortes de periódicos. Pero él está haciendo ahora la labor de complementar lo que dicen los periódicos. Sobre todo, espero, que no dudo, que se respete a este juez, que lo único que está haciendo es cumplir su obligación y que, no dudo, será totalmente desprestigiado y perseguido por ello. Pero entonces, Ernesto, ¿se puede afirmar que Peinado vuelve de vacaciones con la intención de encausar al presidente del gobierno y de cargarse al presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que Peinado se ha fijado una hoja de ruta. Esa hoja de ruta es creerse todo lo que está sosteniendo y haciendo, y es que hay una presidente del gobierno, como dice Vox, como dice el PP, corrupto, que la relación entre el presidente del gobierno y su mujer, Begoña Gómez, es una relación de favoritismo, de favorecer los negocios de su mujer, y va orientado a presentar rápidamente lo que se llama una exposición razonada, que quiere decir un escrito dirigido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala Penal, que es la que tiene jurisdicción sobre el presidente del gobierno y las personas aforadas, en la que va a explicar todos los indicios que hay, que venían en los periódicos, pero que él a su vez ha contrastado a través de las diligencias, a través de las imputaciones, a través de las declaraciones de testigos. Y va a intentar mostrar de que el silencio de Begoña Gómez, cuando decide de no declarar ante el juez, y que el silencio de Pedro Sánchez cuando decide acogerse al artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que le permite no declarar sobre su mujer, sobre su cónyuge, que eso también es sospechoso. Y por lo tanto le deja la faena al Tribunal Supremo. Él pasa a la historia planteando la propuesta de encausar al presidente de gobierno por corrupción, por tráfico de influencias. Y los que tienen la patata caliente, si la aceptan, si la admiten, es la Sala Segunda del Supremo. Por lo tanto, él pasa a la historia ya. Haga lo que haga luego la Sala Segunda del Supremo. Si luego la Sala Segunda del Supremo no lo admite, él dirá, bueno, oye, la Sala Segunda del Supremo pues piensa que los indicios que yo le presento no son suficientes. Yo pienso que sí. He actuado como ha actuado un juez. Eso ya pasó
con Pablo Iglesias. El juez Manuel García Castellón presentó una serie de indicios contra Pablo Iglesias en relación al famoso teléfono móvil, la tarjeta del teléfono móvil de Dina Busselham, la que fue su asesora en el Parlamento Europeo, y presentó una propuesta de causar a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno. El Tribunal Supremo no la admitió, pero el juez se sintió estupendo. Hombre, si no la admite, el Tribunal Supremo dijo que no eran suficientes los indicios y que él siguiera investigando, en todo caso. Pues aquí, pues el Supremo puede, si no la admite, pues puede decir, oiga, juez Peinado sigue investigando. Solo que aquí hay un nuevo elemento, y es la querella de prevaricación que presentó el presidente de gobierno contra el juez Peinado y la querella de prevaricación que presentó Begoña Gómez contra el juez Peinado. Eso va a ocurrir, eso, digamos, lo que produce es una situación en la cual o se admite esa querella o se inadmite, una y otra. Yo creo que es muy difícil que una querella de un presidente de gobierno, en las condiciones actuales, sea inadmitida a trámite. Una cosa puede ser admitirla a trámite que no llega a nada, pero inadmitirla ad limine, como se suele decir, es decir, de entrada, lo veo muy difícil. Pero en todo caso, lo que cree que, digamos, entramos en una dinámica judicial y política terriblemente violenta, Jesús. A eso hay que unir el hecho de que el fiscal general del Estado, el señor Álvaro García, va a ser, según mi previsión, encausado en el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo los primeros días de septiembre tiene que decidir sobre una exposición razonada, parecida a la que va a presentar en su día Peinado, que ya ha hecho un juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para sentar en el banquillo a Álvaro García, porque eso también es jurisdicción del Tribunal Supremo, por la famosa nota informativa donde se ponía en claro qué es lo que había pasado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, es decir, con Alberto González Amador, en relación a los temas fiscales y al fraude fiscal, que es un proceso que está en curso. O sea, decías Entonces, que estamos abocados ahora mismo a un inicio de curso, decías tú, especialmente violento. Y hablabas también del precedente de lo de Pablo Iglesias. Lo que es evidente es que también con lo de Sánchez, de momento lo que sí se ha logrado es un montón de portadas, es decir, y un montón de horas de tertulias de televisión y de radio. Es nada en relación a lo que viene. Nada en relación a lo que viene. Lo que viene es espectacular. Es espectacular en el sentido que, primero, tendremos que ver si admiten la querella de prevaricación de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. Si se admite a trámite, imagínate, será un elemento fundamental. Teóricamente, si se admite la querella de Pedro Sánchez, el juez Peinado no tiene que apartarse. Pero si se admite la de Begoña Gómez, sí debería apartarse. Porque, digamos, está en claro la animadversión de Peinado contra Pedro Sánchez. Esa es la base de la querella. Por lo tanto, ahí tendría que dejar de instruir la causa, dejar paso a un sustituto, que como ya decíamos, puede ser incluso peor que Peinado. Pero bueno, el juez sustituto, si lo hubiera, puede ser peor. Si lo hubiera, exacto. Entonces, esa situación hay que contemplarla. Y luego, pues, insisto, está el fiscal general del Estado. No es poca cosa. Tenemos al presidente del gobierno, tenemos al fiscal general del Estado, que eso ya está en manos del Tribunal de la Sala Segunda del Supremo. O sea, yo cuando te preguntaba, siendo muy directo, o sea, cuando te preguntaba, ¿Peinado puede ser el jefe de la oposición del curso político que empieza? Me refería a un sentido figurado, explicándolo, que puede ser claramente el protagonista a la hora de valorar quién puede poner en un brete este gobierno. Es decir, puede ser el que ponga en la situación más delicada a Sánchez al gobierno. Es decir, que está en poder cargárselo, vaya, está, no sé si lo logrará pero vamos ahí, estamos en esa línea. Es decir, Peinado jefe de la oposición. Es que vamos. Peinado va a poner con su exposición razonada el balón en la línea de penalti. Y el Supremo tendrá que chutarla o no chutarla. Ya. O sea, en la línea de penalti o en la línea de gol casi. O sea, que él quiere ponérselo a punto de caramelo, a huevo, ¿no? Como se diría, ¿no? A puerta vacía y que decida si remata o no remata. Pero bueno, o sea, en una situación tan delicada estamos. Es decir, tú dices, una situación muy violenta. Absolutamente, porque
cuando se hacen se reúnen los antecedentes de otros expresidentes o presidentes que han tenido que comparecer ante la justicia, se omite un hecho que es fundamental, en mi opinión. Felipe González tuvo que declarar por escrito sobre el tema del GAL, ¿de acuerdo? Eso fue el año 91. Felipe González fue citado como testigo cuando ya era expresidente de gobierno ante el Tribunal Supremo. Era expresidente del Supremo. Rajoy declaró como testigo, era presidente de gobierno, pero declaró como testigo de forma presencial en el caso Gürtel. Con la inestimable ayuda del juez Hurtado. No, Sí. no es pertinente. Sí, pero no consiguió el juez Hurtado que no acudiera Bueno, eso ya... a la sala de juicio oral en San Fernando de Henares, que era lo que quería. Entonces, y luego Aznar también declaró por escrito. Pero el problema es que este es un presidente en ejercicio, Jesús. Es un presidente en ejercicio. Esa es la gran diferencia con Felipe González. Entonces, por eso, yo creo que quizás en un exceso, puedo estar equivocado, pero yo no hubiera discutido que si se va a difundir o no el vídeo, porque esa diligencia se hizo para difundir el vídeo. Entonces, por definición, ese es el objetivo. Pero bueno, la Fiscalía lo ha planteado y el juez ha contestado y ha dicho sí, en efecto. Eso se lo voy a dar a las partes y que las partes, como ya hemos sabido, pues lo van a dar. Y esa es el gran vídeo, es el gran vídeo de las televisiones, es el gran vídeo de las tertulias y es el gran vídeo de los tertulianos y que van a discutir en los próximos días, y eso va a marcar el inicio del año político. El año político normalmente se marca con la ceremonia en este caso el 5 de septiembre, que es la apertura del año judicial. ¿Por qué? Porque va el rey, porque va el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no tenemos todavía, y porque va el fiscal general del Estado. Entonces tú mira lo que va a hacer si no hay presidenta o presidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, hay una reunión el día 2 de septiembre para ver si llegan a un acuerdo, porque de momento no llegan a un acuerdo sobre ello. Tú fíjate lo que va a ser esa portada. El rey de España, Felipe VI, el fiscal general a punto de ser encausado. Si no se ponen de acuerdo, no hay presidente del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, que por fortuna tenemos presidente del Tribunal Constitucional. Esa va a ser la portada. Además, esta gente, los nuevos vocales, los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, no se da la impresión de que quieren hacer el ridículo, porque citar una reunión el día 2 de septiembre y no ponerse de acuerdo en quién va a ser el presidente o la presidenta, es realmente hacer el ridículo ante todo el mundo, porque mejorarlo después, deja pasar y tal. También existe la posibilidad, y una versión que te la doy, no porque crea que sea lo que va a ocurrir, pero que es posible que el 2 de septiembre se pongan de acuerdo, precisamente para que en el acto oficial del 5 de septiembre de la apertura del año judicial, en el Tribunal Supremo, haya un presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Me dicen que el PP está maniobrando allí entre los vocales, intentando decir, hombre, no le podemos hacer al rey este feo. Ya en su día debía ir a Marivent, cuando empezaron las vacaciones, la nueva presidenta, que iba a ser Pilar Teso, que es la propuesta del sector progresista, la magistrada Pilar Teso de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y ya le hicimos plantón. No vamos a hacer esto, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Hay una versión en este sentido, yo no sé si es fidedigna o no, pero no sé, normalmente si tú citas una reunión del 2 de septiembre, cuando el 5 es el acto de apertura del año judicial, lo lógico es que elijan finalmente y se dejen de historias. Pero bueno, en eso estamos. Ernesto, ¿qué va a ocurrir también en la parte del acuerdo en Cataluña? Porque es curioso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado que haya un concierto económico acordado con Esquerra Republicana, pero ha salido Borrell, también del PSOE, a decir sí, es un concierto lo acordado, que luego veremos si se cumple, digamos que ha insinuado, ¿no? Al decir lo acordado. Un modelo que ni es un concierto económico, ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Un modelo en el que una comunidad autónoma
tiene la capacidad de recaudar todos los impuestos y quedárselos y dar una parte a la Administración Central del Estado, eso en términos técnicos se llama un concierto. Eso es lo que se ha hecho con Cataluña, perdona, eso es lo que se ha acordado hacer con Cataluña. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, veamos. ¿Y qué va a ocurrir? Borrell ha salido el domingo en una entrevista con el diario El País. Yo hablé con él el día lunes. Borrell ha salido el domingo y ha dicho que el comunicado que sacaron era todo lo contrario a lo que había ocurrido. Porque como Borrell... ¿Que sacaron quién? ¿Que sacó quién? ¿El comunicado que sacó quién? Esquerra Republicana de Cataluña y el gobierno. Que la descripción que hacen... Claro, hay que entender que Borrell ha dedicado parte de su última actividad política a explicar que es mentira que Cataluña... el argumento de que en Cataluña de que España nos roba. Toda la carrera última de los últimos años de Borrell ha sido tratar de destruir eso y destruirlo con cifras, ha analizado los déficits fiscales y ha tratado de demostrar de que eso no es cierto. La versión que da el acuerdo entre Esquerra y el gobierno es que, en efecto, que se necesita un sistema de financiación singular porque porque se ha desequilibrado la balanza. Entonces Borrell dice, hombre, resulta que el procés ahora es verdad que España roba a Cataluña, pues eso no es cierto. Pero precisamente la salida de María Jesús Montero, viene a decir eso. Mariló es otra, Mariló es otra, Ernesto. Claro, Montero. María Jesús Montero viene a decir otra cosa, viene a decir lo que dice Borrell. No, si esto no es un concierto económico. Ahora, yo te digo... pero Borrell dice que sí, que lo es. Borrell dice, sí, es un concierto económico, lo ha acordado. Borrell dice lo que nos han dicho ahora, lo que dicen por escrito, sin entrar en las entrañas, en las tripas del acuerdo, es que resulta que el procés, resulta que al final España le robaba. Eso es lo que dice, pero él no entra en el acuerdo porque el acuerdo no lo conoce nadie. La música, dice él, es eso. Ahora, yo le pregunté a Borrell, ¿y qué vas a hacer ahora? Y Borrell me dijo, leer y andar, porque Borrell es un senderista nato, ¿no? De toda su vida. Y entonces yo le dije, ¿y tú crees que... subir montañas, que le gusta también hacer montañismo. Por eso, sí. Entonces yo le pregunté, ¿y tú crees que Pedro Sánchez te va a dejar? Y me dice, hombre, después de la entrevista que hice, es evidente que... Y entonces le digo, no creas. Y entonces él me preguntó por qué. Le digo, porque mira, hay una frase muy famosa de un escritor americano, Scott Fitzgerald, que siempre me ha gustado y que la repito en cada ocasión que tengo, que se puede aplicar la analogía. Y él decía que la inteligencia de primera clase, una inteligencia de primera clase, es una persona que es capaz de tener dos ideas opuestas en la mente sin que alteren su capacidad de funcionamiento. Digo, eso es Pedro Sánchez. Y eso se lo dije antes de que María Jesús Montero hiciera su declaración en Cádiz. Porque ella hizo su declaración en Cádiz, si mal no recuerdo, el día martes. Y él ha salido a remarcar que lo acordado es un concepto económico, que la duda está ahí. También te digo una cosa, Borrell ya, a los años que tiene, quiero decir que puede estar pensando en dedicarse ya a pasear y a subir montañas, que es lo que le gusta. Quiero decir que, no sé, lo que a Borrell le gusta la marcha. Está de vuelta de todo. También, pero que Borrell, está de vuelta de todo. No, a Borrell le gusta la marcha y tiene marcha. Más allá de... también le diré. Y Pedro Sánchez tiene una relación con él muy especial. Ya, sí, hombre, hubo un momento que Borrell fue de los que le apoyaron a Sánchez cuando Sánchez le tumbaron y le iban a tumbar en el PSOE, lo cual no significa que luego hubo otros que también le apoyaron y ya no están. Pero esto yo creo que también hay que enfocarlo desde el punto de vista de la ciudadanía. Tú sabes que hay, incluso en el PSOE, hay sensibilidades en federaciones distintas de a ver qué es lo que se ha acordado y a ver lo que se va a hacer con la financiación autonómica. Hay quien dice, a ver si va a haber por eso María Jesús Montero ha dicho lo que ha dicho y lo ha dicho en Cádiz, porque este es el juego permanente. Además, María Jesús Montero no va a decir una cosa que esté en contradicción con Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez ha dicho, aclara las cosas, porque esto no es un concierto económico, es una financiación singular y tal. Oye, veremos a ver cómo lo hacen, porque todo el mundo habla de este concierto económico y nadie sabe de qué se trata.
Pero primero porque tampoco ellos lo han explicado bien, el resto. Claro, Claro, porque no, no y les porque no interesa han de querido momento no explicarlo, les interesa. porque nadie ha querido explicarlo bien. Por eso, Nadie ha por querido eso, explicarlo, no por explicarlo eso. bien. Nadie ha querido decir, vamos a hacer esto. Por eso, por eso. Eh, Por eso, Ahora, Ernesto, te quiero yo, preguntar, remarca esto que luego te quiero preguntar por Venezuela y qué piensas del resultado electoral que ya dice la Corte Suprema. Pero remata lo que quieras decir del tema de Cataluña desde el prisma de si esto puede ser también un asunto muy delicado para la permanencia del gobierno, por lo que puede hacer Puigdemont, si Esquerra va a quedar conforme o no. ¿Qué crees? ¿Si está jugando ahí la legislatura o qué puede pasar? bueno, yo creo que el gobierno ya ha tomado nota. Puigdemont ha citado el Congreso de Junts para el mes de octubre, para finales de octubre. El Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña está fijado para noviembre, pero Oriol Junqueras quiere adelantarlo a septiembre, quiere adelantarse, anticiparse al mes de septiembre, y por lo tanto el gobierno ya sabe que los presupuestos del año 2025 están en peligro. Ya. Los presupuestos del 2025 probablemente tengan que ser prorrogados. Yo no creo que eso sea ningún inconveniente tremendo, porque la economía es la que es y los presupuestos no van a variar el curso de la economía. Y por tanto, me parece que el gobierno ya da por casi perdidos los presupuestos 2025, de la misma manera que se prorrogaron en el 2024 por Cataluña, se van a volver a prorrogar en caso de que sea así. Es evidente que Puigdemont y Junqueras van a jugar a atacar al gobierno, que van a jugar a chantajear al gobierno, y por lo tanto el gobierno ya saca el paraguas y ya está diciendo, oye, prorrogamos y se acabó. Entonces, y respecto del concierto o no concierto, bueno, lo veremos cuando hagan, en fin, cuando se apruebe, conozcamos los contenidos, porque ahora tenemos versiones porque no han querido explicarlo bien, esa es la realidad. Por lo tanto, el presupuesto no va a ser un objetivo, digamos, un objetivo del gobierno a renunciar, sino que ya asumen que es posible que no haya con este clima político presupuesto 2025. ¿Y un gobierno Y puede aguantar sin presupuestos? sí puede aguantar, sí, claro que puede aguantar, por supuesto que puede aguantar. Hombre, no podría aguantar si la economía se estuviera desbocando, si la deuda siguiese subiendo, la deuda está bajando. Me gusta porque muchos artículos dicen, no, es que no está en el 60% la deuda, es que del Producto Interior Bruto. Es que ningún país en este momento en la Unión Europea la deuda está en el 60%. Eso fue hecho para otros tiempos. La situación actual después de la pandemia es una situación de normalización y por lo tanto, si la primera potencia europea, Alemania, está como está, pedirle a España que esté la deuda en un 60%, pues es una utopía. Por tanto, lo importante es que está bajando, lo importante es que la economía tira, lo importante es que hay un gobierno que está concitando desde el punto de vista económico confianza, la inversión extranjera está muy bien, por lo tanto no veo que sea dramático que se tengan que prorrogar los presupuestos, son presupuestos relativamente expansivos, por lo tanto no van a tener un sesgo de Bueno, austeridad. pues veremos, veremos. Te voy a preguntar por Venezuela, Ernesto. Vamos a ver, la Corte Suprema de Venezuela da por buenos la victoria de Maduro, pero claro, al mismo tiempo se está diciendo, y las actas. Pero al mismo tiempo se dice, pero lo dice la Corte Suprema, porque la Corte Suprema la controla el chavismo, los partidos de Maduro. ¿Tú cómo lo ves lo de Venezuela? ¿Qué va a ocurrir y qué credibilidad te merece la victoria de Maduro que da por buena la Corte Suprema de Venezuela? Hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico basado en las leyes como Poder Judicial de la Nación, ha emitido una sentencia histórica y contundente. Y nosotros decimos, desde las calles de La Guaira y de Venezuela, ¡santa palabra! En primer lugar, la Corte Suprema no ha mostrado las actas, no ha dado ninguna prueba de lo que dice. Eso es un primer punto. Lo digo porque la Corte Suprema se suponía que estaba revisando las actas. Si ha revisado las actas, si se ha tomado 3 semanas para hacerlo, ¿por qué no aporta las pruebas? Ya que hay una situación mundial donde hay un descreimiento en el resultado de esas elecciones. Eso es un primer punto. El segundo punto es que
la Comisión Nacional Electoral tampoco ha mostrado las actas. Sí, aquí todo el mundo da por hecho una situación y confirma y ratifica, pero se muestran las actas. Entonces, yo no creo realmente en la victoria de Maduro. Te lo digo con toda claridad, creo que ya te lo dije. Creo que es una situación... esas elecciones no fueron unas elecciones unilaterales de Maduro. Eso fue un pacto con Estados Unidos. Un pacto con Estados Unidos donde estaba Estados Unidos seguro que con el bloqueo económico, con la penuria económica de Maduro, no iba a ganar esas elecciones. Y porque apoyó a la oposición, evidentemente. Entonces, pero esas elecciones se hicieron con proscripciones. Hay gente que no se pudo presentar. La propia líder de la oposición tuvo que inventarse un candidato, un diplomático retirado, que es González. ¿Pero qué es lo que se pactó con Estados Unidos, dices? ¿Qué es lo que se pactó, entonces? Bueno, ese es el famoso pacto de Barbados, que se llama, donde se acordó que la dirigente máxima de la oposición no iba a participar en las elecciones y que en su lugar iba a estar Edmundo González, un diplomático retirado. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Bueno, porque Maduro sostenía que la dirigente máxima de la oposición había pedido desde otro país la intervención de los Estados Unidos y que por lo tanto no podía ser candidata, que eso era una traición y tal. Sin embargo, no se siguió un procedimiento con ella por ese tema. En este momento ya está en libertad. Ya, pero ¿qué es lo que se pacta con Estados Unidos entonces? Que haya unas elecciones, pero ¿quién lo pacta? ¿El gobierno de Maduro? El gobierno de Maduro, la oposición y varios países de América Latina. Por eso se ha desarrollado entre esos países que están haciendo una actividad diplomática, Brasil, Colombia y México, que también participaron en el acuerdo de Barbados, se está haciendo una actividad diplomática para que eso no termine en una guerra civil, porque ese es el pacto de Barbados. Las elecciones no son unilaterales de Maduro. Las elecciones son un pacto con la oposición. Por eso la oposición retira a su candidata, que está proscrita. Quiero decirte con esto que esas elecciones, donde Estados Unidos estaba convencida de que Maduro no ganaba, porque la situación de penuria económica en Venezuela es tremenda, tenía un grado de realismo muy grande. Entonces ahora nos han dicho de que ha habido un hackeo. No hay ninguna prueba del hackeo. No hay ninguna prueba de las actas. En lugar de que la Comisión Nacional Electoral presente las actas y fundamente cómo ha ganado Maduro, Maduro presenta una querella o un documento, sí, creo que es una querella donde ante al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia analiza durante 3 semanas supuestamente las actas electorales y después de 3 semanas nos dice que ha ganado Maduro otra vez. ¿Y las actas dónde están? Entonces no creo ni en las actas inexistentes de Maduro ni en las actas de la oposición. Debería haber un proceso por el cual podría haber una verificación internacional por parte de Naciones Unidas de esas elecciones. Ahora, por más izquierdista que seas, por más progresista que seas, no se puede combatir a la derecha y a la ultraderecha y a los Estados Unidos con un fraude electoral. Y lo digo porque veo gran cantidad de gente que se sitúa en el plano de la izquierda insistiendo todavía con que la victoria de Maduro es legítima. Yo creo que es ilegítima. Mucho queda por parte de Ernesto Ekaizer. Y Ernesto, yo voy a hacer una reflexión, hablando de aquí ya un poco de todo, que es el tema de los trenes, porque ha habido problemas este verano con el ferrocarril y salía Óscar Puente a hacer unas declaraciones que también han sido muy polémicas. Óscar Puente, por cierto, que ha destituido a cargos de Adif por la investigación del caso Koldo, que también era noticia esto. Pero claro, yo voy a decir, vamos a ver estas declaraciones de Óscar Puente, que quiero decir una cosa. Una descalificación general del servicio ferroviario español con frases tales como antes se viajaba muy bien en tren, el servicio ferroviario se ha deteriorado mucho en muy poco tiempo, teníamos un tren modélico, ahora tenemos un desastre, el caos sanchista. En definitiva, cualquier tiempo pasado fue mejor que este. Yo solo me ha faltado escuchar aquello de que con Franco los trenes iban mejor. Yo diría simplemente que me gustaría que hubiera trenes pues más o menos equiparables en los territorios de este país, de esta España nuestra, porque tú, por ejemplo, vas a Galicia o vas a Soria, hay zonas donde el tren, o a Extremadura, o tanta gente que nos estará viendo, y el tren no es igual. Tenemos un tren maravilloso,
pero hay quien quisiera que en el tren nos igualáramos, o al menos la cosa se desequilibrara a favor de aquellos que necesitan más infraestructuras. Si es que se tiene que desequilibrar, que realmente está desequilibrada, pero en contra de esa gente. Dicho queda. Ernesto, ¿quedamos conformes? Pues vamos a ver lo que pasa. Déjame decir algo sobre esto. Dime. Mira, yo acabo de poner hace una hora un gráfico, a ver, en Twitter. un gráfico muy importante del Fondo Monetario Internacional. Lo he visto. Donde da la inversión pública de un grupo de países, destaca la tremenda caída de la inversión en infraestructuras en Alemania y también destaca que estamos al fondo España. De inversión pública. De inversión pública en infraestructuras. Inversión pública bruta respecto del Producto Interior Bruto. Y esto y la necesidad de un plan de viviendas robusto de inversión pública son los dos puntos que para mí permitirían a cualquier partido ganar las elecciones. O sea, que apuestas por un plan de obra pública y un plan robusto con la vivienda, que es un tema de calado, ¿eh? Lo de la vivienda se está poniendo cada vez más complicado, muy difícil para mucha gente. Muy bien. He visto que Kamala Harris ha lanzado un plan de vivienda que aparentemente tiene por los datos económicos que he visto, es un despegue importante respecto de la inversión que planeaban los demócratas, y eso también quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que el tema de la vivienda es un problema de carácter mundial, sobre todo para la juventud, y que en España el partido que cree una comisión, que haga un libro blanco y que luego apruebe ese libro blanco de inversión en vivienda, tanto de alquiler como en propiedad, para los jóvenes, ese partido gana las elecciones. Déjate de historia de inmigrantes, déjate de historia de todo lo demás. Estos temas que saca la derecha para intentar tener a la gente despistada y enrabietada. Ernesto Kaiser, un placer esta conversación, siempre tan interesante. Seguimos. Gracias a ti. Cuídate, Venga. abrazo, maestro. Adiós. Chao. Adiós.